geométrica, media cuadrática y media armónica. También hemos calculado la media ponderada. Para cada una de estas medias existe una fórmula tanto para datos simples como para tanto para datos no agrupados como para datos agrupados. Bien, hay algo que es importante que señalemos. Esto está en la página número 50 y vamos a analizarlo caso por caso. Propiedades de la media aritmética. También tenemos más adelante propiedades seguramente de la mediana y también tenemos propiedades de la ventajas y desventajas, propiedades de la media y de la mediana. Ahí veamos con la media aritmética. Página 50. Todos los datos de un conjunto de datos son iguales cuando todos los datos de un conjunto de datos son iguales a una constante B, entonces la media es igual a ese valor de B. Ejemplo. Dice, cuando todos los datos de un conjunto de datos son iguales a una constante B. Vamos a suponer que la constante B es igual a 20. ¿Qué es 20? 20 representa la edad de una persona. Estamos hablando entonces de una persona que tiene 20 años. Y tengo un conjunto de datos que está conformado por 5 personas. ¿Para qué más? 20, 20, 20, 20, 20. 1, 2, 3, 4, 5 personas. X sub 1, X sub 2, X sub 3, X sub 4, X sub 5. ¿Qué quiere decir esto? Aquí tengo un conjunto de datos. Es decir, N. ¿Cuánto vale N aquí? ¿Dónde están? ¿Me están escuchando? ¿No me están escuchando? 5. N vale 5. ¿Cuántos datos diferentes tenemos aquí? 1. Uno solo. No hay más que un solo dato. Es decir, que en este caso dice aquí que si B toma un solo valor, ¿no? O esto podría ser 21, 21, 21, 21. Entonces, calculo la media. La media es igual a la sumatoria de X sub J sobre N, desde J igual 1 hasta N. ¿Estos datos son sueltos o agrupados? Sueltos. Bien, entonces esta es una fila ordenada de datos. O si quieren lo pueden llamar ordenación de datos. Es decir, que los datos aquí están o no están agrupados. No están agrupados. Bien, si los datos no están agrupados, esta es la fórmula. Entonces 20 más 20 más 20 más 20 más 20 dividido ¿cuánto? 5. ¿Cuánto es? Aquí 20 son 20 por 5, 100 entre 5, sigue siendo 20. Ahora, si tengo otro conjunto de datos donde tengo aquí también que los datos son 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, ¿cuánto es la media? ¿Cuánto es la media? 40. 40. ¿Qué es lo que nos dice aquí en las propiedades de la media? Que si los datos todos son igual a un valor fijo, a una constante, entonces la media es igual a simplemente ese valor. No necesitamos calcularla.
Si a todos los datos de segunda propiedad, si a todos los datos del conjunto se le suma la misma constante, vamos a suponer, vamos a ir con el primer ejemplo, voy a borrar esto de acá. ¿Cuánto es? Aquí tengo 5 datos y todos son iguales. Todos son igual a 20. Entonces la media es 20. Pero si a todos estos datos le sumo, si a todos los datos del conjunto se le suma la misma constante, es decir, le voy a sumar a cada dato 20 más 5, 20 más 5, 20 más 5, 20 más 5, 20 más 5. Le sumo una misma. ¿Cuántos datos son? 1, 2, 3, 4, 5. A cada uno le sumé lo mismo. ¿Cuánto es la media? Vamos. 25. 25. Ahora, si a cada dato le resto el mismo número, por ejemplo, 20 menos 2, ¿no? 20 menos 2, 20 menos 2, 20 menos 2, 20 menos 2. ¿Cuánto es la media? 18. 18. Ahora, ¿qué pasa si yo a esa media le multiplico, lo multiplico por, vamos, por 2? Entonces voy a tener 20 por 2, 40, 20 por 2, 40, 20 por 2, 40, 20 por 2, 40, 20 por 2, 40. ¿Cuánto es la media? 40. Entonces la media queda multiplicada por, yo tenía que la media era 20 y he multiplicado cada uno por 2 y lo he vuelto 40. Entonces, como mi media es 20, entonces la media la multiplico por el valor por 2 por 20 y tengo 40. Eso dice en la propiedad 1. A ver, en la 2, si a los datos del conjunto se le suman la misma cantidad, ya lo hemos visto. Si multiplico por una misma constante diferente de 0, no puede ser 0 la constante, sigue siendo la media, va a quedar multiplicada por ese valor por el cual yo multiplique la media. Suma algebraica de las desviaciones. Bien, esto de aquí, estas propiedades, ya no las vamos a explicar, sino les voy a pedir que ustedes lean estas propiedades y las analicen, ¿no? Y vean un ejemplo para cada caso. Lo mismo ocurre con vamos a ir a la siguiente página, página media aritmética de muestras. Ya, media aritmética para muestras. ¿Cómo se calcula la media aritmética de varias muestras? Con la siguiente, vamos a poner aquí. Estamos con la media aritmética. Media aritmética de varias muestras. Por ejemplo, yo tengo el grupo, vamos a suponer que tengo 5 grupos de estadística, grupo J, H, I, Z, L, M, 5 grupos y cada uno tiene su media. ¿Cómo se calcula la media de varias muestras? Cuando tengo varias muestras, la media se calcula con esta fórmula. ¿Ya? Dice aquí, cuando se desea calcular la media de una población, pero por razones técnicas o económicas solo es posible lograr la media de varias muestras. Por ejemplo, vamos a hacer un censo nacional de población y vivienda. Ahí vamos a hacer una boleta censal y esa se la vamos a pasar a todos los hogares. Va a ir un empadronador a su casa y va a hacer una encuesta y va a decir, bien, buenos días, se va a sentar ahí seguramente con el jefe de la familia, a ver quién es el portavoz de esta familia aquí, el padre. Bien. Señor, ¿cuántas personas viven en esta casa? Algo así más o menos va a ser. Y él les va a decir, aquí viven 8. ¿Dónde están los 8? Muéstremelos, le va a decir. Aquí, a ver, vení Pedro, Martín, etcétera, etcétera. Siéntense ahí en la mesa.
Pero aquí no hay más que 6. Es que tengo 2 hijos que el uno está ahorita. Ese no está aquí, entonces no cuenta. Eso lo van a contar donde esté. Tengo uno que está en la Argentina y tengo uno que está aquí en Cochabamba. Bueno, esos no cuentan. De los 8 aquí yo no veo más que 6. Y tengo uno que ya falleció. Ese ya no está vivo, ya no lo contamos. Entonces aquí, bueno, ese Censo Nacional de Población y Vivienda nos va a mostrar cuántos habitantes tenemos. Pero imagínense, vamos a parar el país un día y vamos a tener un ejército de encuestadores para saber cuántos habitantes son. Nosotros a través de una encuesta podríamos inferir, podríamos deducir cuántos habitantes tenemos. Pero para eso solamente preguntamos no a todos, sino a unos cuantos. Entonces podríamos establecer 1, 2, 3. Podríamos establecer una muestra en Santa Cruz, una en Cochabamba, una en La Paz, etcétera, etcétera. Para calcular la media de varias muestras utilizamos esta fórmula de aquí. Dice, la media corresponde a una muestra de tamaño. Si yo tengo aquí, vamos a hacer un gráfico. Aquí vamos a establecer un universo. Y dentro de ese universo vamos a hacer aquí solamente 2 muestras. Eso es lo que, con eso está trabajando esta fórmula. 2 muestras. Por aquí una y por aquí otra muestra. 2 subconjuntos dentro de un conjunto. Esto es n mayúscula. N, el número de datos de una. ¿Qué significa n? El número de datos ¿de qué? De una población. ¿Qué significa n minúscula? Vamos a ponerle n1 y aquí vamos a ponerle n2. Significa el número de datos de una muestra de tamaño n1 y una muestra de tamaño n2. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la fórmula para calcular la media de estas 2 muestras? Vamos a decir n sub 1 por la media de la muestra 1 más n2 por la muestra de la media de 2. A ver un ratito. N1. Y aquí vamos a dividirlo esto entre N1 más N2. N1 más N2. ¿Ya? Vamos a suponer que N1 tiene 100 datos y esto N2 tiene 150 datos. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? No, multiplicar. Aquí sería... Y vamos a suponer que la media 1 es igual a 20 y la media de la otra es igual a 25. Entonces, ¿cómo calculo esto? 100 es el tamaño de la muestra 1, lo multiplico por su media que es 20, le sumo 150 que es el tamaño de la otra muestra y lo multiplico por su media que es 25 y esto lo divido entre ¿cuánto? ¿Entre cuánto lo divido? Vamos. Entre 250. ¿Entre cuánto? 250. 150. 100 más 150 y calculamos y me calculan esa media. Rapidito. Así se calcula. Ahora, ¿qué sucede si yo yo le voy a aumentar otra media aquí? Perdón, otra muestra. Esta muestra va a ser ahora n ¿cuánto? N1, N2 y esto. N3. Bien, entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Le sumo, ¿qué le sumo? N3. N3 por
X. ¿Y aquí qué hago? Más N3. Más N3. ¿Y qué pasa si tengo 4? Se sigue aumentando los datos. ¿Está claro? Y así depende cuántas muestras tenga, la fórmula va a tener entonces. Aquí 4, aquí he puesto 4 muestras. Entonces en mi gráfico tendría que aumentarle la otra muestra. Este va a ser N4. Bien, aquí tengo que tener 1, 2, 3, 4. Y dividirlo entre la suma de las 4 muestras. Esa fórmula para calcular la media aritmética de varias muestras. Bien, más abajito es importante que analicen lo siguiente también. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas cuando se calcula la media aritmética? ¿No? ¿Qué ventajas nos ofrece la media aritmética y cuáles son las desventajas que nos ofrece la media aritmética? A ver, dice aquí. Entre las ventajas y desventajas de la media aritmética se tiene. 1. Es un concepto ampliamente conocido y empleado en todas las actividades. ¿Qué ventaja tiene calcular la media? ¿Qué es más fácil? Calcular la media es más fácil que ganarle a Blooming. Así de sencillo, facilito, ¿no? Calcular la media es sencillo, fácil. ¿Qué tengo que hacer? Sumar los datos y dividir entre el número de datos. Esa es una ventaja. Es un valor fácilmente calculable por simple suma y división entre el número de datos. Bueno, ¿cuál es el otro entonces? Que la media es muy conocida, ¿no? La conocen y se emplea mucho, es muy conocida, muy empleada y es muy fácil de calcular. Esas son las ventajas para calcular la media. Además, es un valor único, es decir, que un conjunto de datos posee solo una media. Cuando yo calculo la media aritmética de un conjunto de datos, voy a obtener aquí un número. ¿Ya? Fácil de calcular, es muy conocido, muy utilizado. En el cálculo de la media intervienen todos los datos del conjunto de datos. Por lo tanto, es una medida sumamente confiable y precisa. La media, entonces, como la media se calcula tomando en cuenta todos los datos, entonces no omitimos ninguno, es fácil de calcular y es una medida, dice, confiable y precisa. Aquí, si en un conjunto de datos hay valores extremos, esto afecta a la representatividad de la media. Vamos a suponer lo siguiente. Tenemos un conjunto de estudiantes de 50 alumnos. Y por aquí tenemos que las notas están 30, 40, 35, 70. Tenemos 80, tenemos por acá 20, tenemos 51, 61, tenemos 40, tenemos 80, tenemos 75 y aparecen dos, uno que no le interesa la materia con 0, ¿no? Y aparece otro que tampoco le interesa, que tiene 2 de nota. Estos dos afectan positivamente o negativamente al promedio de esto. Negativamente. Entonces, ¿qué deberíamos hacer con estos dos compañeros? ¿No? Decirle, bueno, si no les interesa la materia, de porque el promedio de nosotros va a bajar por ustedes los dos. Y si tengo por aquí otros dos, que el uno tiene 95 y el otro tiene 100, estos afectan negativamente o positivamente a la media de este conjunto. Fíjense, por 2 notas, aquí lo vamos a aumentar otra nota más, otro 0 y otro 0 más. Esto nos baja la media. Esto nos sube la media. ¿Ya? Pero lo representativo aquí es esto. Es decir,
cuando tenemos unos 2 datos, 3 datos que están lejos del valor promedio, entonces hace que esos datos no sean, que de repente la media no sea representativa de este. Imagínense que tengamos solamente, voy a poner solamente unos 7 alumnos. Vamos a poner la nota de 7 alumnos. Y vamos a poner la nota de aquí de 7 y allá de 7 también. Aquí vamos a poner la nota de 7 alumnos. Vamos a ponerle 40, 50, 60, 45, 55 y 58. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 49. Quiero que calculen la media de esos rapidito. ¿Cuánto es la media? Y aquí voy a colocar otro conjunto de datos. 40, 50, 60, 55, 48, 2, 4, 5. Y aquí le vamos a poner 0, este le vamos a poner 10. ¿Cuánto es la media del la primer media? 45. No sé, ustedes me dicen. 51. ¿En qué quedamos? 45 o 51. A ver quién da más. 51, Lisa. ¿Qué dicen los demás? 40 más 50 más 60 más 45 más 55 más 58 más 49 dividido entre 2, 4, 6, 7. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 51. ¿Y el otro cuánto es? 37,57. ¿Cuánto? 37,57. 37,57. Vamos a suponer que los que tienen 51 clasifican a una competencia y los que no tienen no clasifican. O sea, solamente voy a tomar este dato, ¿no? Aquí. Y vamos a eliminar este dato. ¿Cuánto es la media? Aquí aumentamos otro. ¿Cuánto es la media? Tenemos los mismos, 70. 70 más 40 más 50 más 60 más 55 más 48 más 0. ¿Cuánto es la media? 46,14. 46,14. Bien, este grupo clasificó, esto es más o menos homogéneo. Estos han influido negativamente, pero no tan negativamente, ¿no? Ahora a este le vamos a subirle, a ver, le vamos a poner por aquí. Vamos a bajar también la nota de este. Supónganse que a este le ponemos 51 y a este le ponemos también 51, ¿no? Entonces, ¿cuánto es la media con esos datos? Que vuelvan a calcular. 45. 35. 45. 45. 45. Ya. Fíjense aquí. ¿Cuánto es la media de esto? Ya no cambiamos nada, ¿no? 51. Bueno, esto. O creo que cambié. A ver, calculen.
No, no lo cambió. No cambié. 51 entonces. Bien, aquí por nada más que un señor, ¿no? Fíjense, esto está más o menos homogéneo. Por nada más que este equipo no clasifica. Entonces, la media aritmética no refleja la nota de este grupo. Fíjense, vamos a ir uno por uno. Este está mejor que este. Este está mejor que este. Bueno, este es uno solo que no está mejor, ¿no? Este está mejor. Este está igual. Entonces, en general, los de aquí están mejor que los de la izquierda. Pero hay uno solo que no, ¿no? Hay uno solo que hizo variar la media. Entonces, en este caso, la media aritmética no sería representativa en un conjunto de datos. Esa puede ser una desventaja que tiene la media. Dice, si en un conjunto de datos hay valores extremos, esto afecta a la representatividad de la media. Por lo tanto, se debe analizar, por ejemplo, la presencia de números extremadamente grandes. Por ejemplo, imagínense en un listado qué es lo que ocurre en la universidad. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que queremos calificar el rendimiento estudiantil de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero de Moreno. Y aquí tenemos un listado de 50 alumnos, 1 al 50. Y aquí en estos 50 alumnos hay 20 que desertaron, 20 que abandonaron, 20 desertores. Cada alumno, si abandonó la materia, tengo 20 ceros aquí. ¿Qué va a pasar con la media aritmética de estos 50? Si tengo 20 que tienen 0. ¿Influye o no influye en la media? Aquí tengo 30 alumnos que tienen nota 90, 80, 70. Y vamos a sacar su media aritmética, pero le vamos a aumentar estos 20 ceros. ¿Qué va a pasar con esta media? ¿Disminuye o no disminuye? Disminuye. Disminuye. Influye negativamente. En cuenta esta nota, ¿no? Imagínense que el gobierno dice, a aquella universidad con mayor rendimiento estudiantil le vamos a otorgar recursos adicionales para su presupuesto. Entonces, y aquí, como nosotros tenemos muchos desertores, entonces no hay plata para él. Tenemos que bajar ese nivel. Ahora, ya la universidad tendrá que administrar, pues, ¿qué va a hacer con estos desertores? ¿No? Eso es, por ejemplo, algo que ocurre en esta universidad. El cálculo de la media de una clasificación de datos solo es una aproximación del valor que se obtendría, ¿no? No es lo... Por ejemplo, si yo calculo la media, ¿no? Este alumno tiene 90, pero este tiene 70. Este es el valor de la media, ¿no? Entonces, yo estoy diciendo que la media aquí es 80. Entonces, le bajé la nota a uno y se la di a otro. No se puede calcular la media de una clasificación de datos abierta. Por ejemplo, cuando el primer intervalo no posee extremo inferior o el último. No podemos calcular la media cuando los intervalos son así. Abierto por izquierda, abierto por derecha. ¿Por qué? Porque si yo tengo 40 a 60, no estoy tomando en cuenta ni el 40 ni el 60. Tendría que calcular así. Bien, eso respecto a las ventajas y desventajas de la media. Lo mismo analizan para la mediana. ¿Ya? Para la mediana, cuáles son las ventajas y las desventajas, cuáles son las propiedades de la mediana.
En cuanto a las propiedades, vamos a establecer dos claramente. Uno, que la sumatoria de, aquí tenemos, para la mediana. Vamos a borrar esto. Dice aquí, con respecto a la mediana, es mínima la suma de las desviaciones absolutas de los datos. Significa que entre la suma de las desviaciones absolutas respecto a cualquier dato A, la mínima se verifica al considerar la mediana. A ver, ¿qué tenemos aquí? Sumatoria desde j igual 1 hasta n minúscula, datos de una muestra, valor absoluto de cualquier dato menos la media en valor absoluto, es decir, que esto nos va a dar siempre un número positivo, debe ser menor o igual a la sumatoria desde j igual 1 hasta n de x sub j menos un valor que yo elija al azar. Y eso para datos sueltos y para datos agrupados introduzco aquí f sub j. F sub j, aquí también f sub j, y este lo cambio en vez de n por k. Esa desigualdad se cumple cuando para calcular la mediana, cuando calculamos la mediana. ¿Qué más tenemos? La moda. Respecto a la moda, ya saben que es el dato que más se repite. Y esto que es importante. Comparación entre medidas. Página 59. ¿Cuáles son las medidas estadísticas que vamos a comparar? Media, mediana, moda y la curva normal. Bien, ¿cuál es el gráfico de la curva normal? Vamos a hacer aquí un gráfico. ¿Cómo es la curva normal? Vamos a tratar de dibujarla lo mejor que podamos. A ver, vamos a ver esto. Bien, vamos a suponer que eso es una campana simétrica, que la mitad de los datos está a la izquierda y la otra mitad está a la derecha. Bien, cuando yo tengo una curva normal totalmente simétrica, es decir, que si yo esto, lo que está a la derecha, lo doblo y coincide con lo que está a la izquierda, vamos a decir que en un gráfico como este, la media aritmética es igual a la mediana y esto es igual a la moda. Y se ubican estas tres medidas aquí. Ahí está la media, la mediana y la moda. Se ubican allá arriba, en el centro. Cuando yo tengo un gráfico de esta naturaleza, a ver, vamos a hacer otro gráfico aquí. Pero esto lo tendríamos que trasladar un poco a este lado. A ver, esto. Vamos a trasladarlo aquí. Ahí.
Vamos a hacer otro gráfico aquí. Y aquí podríamos prolongar esta línea así. Bien. Aquí vamos a hacer otro eje. Y hago un gráfico. Esta misma curva normal la vamos a graficar así. Vamos a hacer una curva de esta forma. Vamos a hacer una curva así. Fíjense que la curva está más alargada hacia la izquierda. Aquí, así. Cuando ocurre eso, la media se ubica por acá. Siempre la media va a estar a la izquierda. La mediana se va a ubicar por aquí. Y la moda se va a ubicar en este puntito. Aquí siempre en el punto más alto, aquí. La moda, el dato que más se repite. Pero podríamos tener otra curva así. Vamos a hacer una curva de esta forma. En este caso, la mediana la media se ubica por acá, a la derecha. La mediana se ubica, siempre la mediana va a estar al medio. Y la moda se ubica siempre en el punto más alto. Observen, la moda siempre va a estar en este punto, la moda. La media está por aquí. Vamos a trazar una línea así. Esta es la media, esta es la mediana. Y la moda está allá en el punto más alto. Aquí, ¿dónde está la media? Está por aquí. ¿Dónde está la mediana? Por aquí. Y la moda está en el punto más alto. ¿Ya? Fíjense, en este gráfico, siempre la moda está en el punto más alto de la gráfica. Aquí, en el pico de la montaña, la moda. Solamente que en el primer gráfico, aquí en el pico de la montaña, en el punto más alto, se encuentra la moda, la media y la mediana. Las tres son iguales. ¿Por qué? Porque esta es una gráfica que tiene el 50% de la información por acá y el otro 50% por acá. En cambio aquí, el mayor volumen de información, esta información se encuentra sesgada hacia la izquierda. Acá está la mayor cantidad de información en la izquierda y aquí en este otro gráfico la mayor cantidad de información está a la derecha. Cuando tenemos un gráfico que está apuntando hacia la izquierda, la media se encuentra aquí. La mediana siempre al medio de la media y la moda. Y la moda siempre, la moda no va a cambiar de posición, siempre en el punto más alto. ¿Cuál es el que cambia de posición? Puntero izquierdo, puntero derecho aquí. La media está por la izquierda, la media está por la derecha. La media es la que va como limpia parabrisas de izquierda para derecha. La moda se queda aquí en el punto más alto. Y en los tres casos, la mediana se encuentra siempre al medio. En este primer caso, la mediana es igual a la moda, igual a la media. En este otro caso, la media es menor que la mediana y esta es menor que la moda. Y aquí
decimos que la moda, vamos a ponerlo esto así. ¿Cuál es el menor aquí? La media es menor que la moda y menor que la mediana y menor que la moda. Aquí vamos a escribirlo para que quede bien claro esto así. Esto es mediana y esto es moda. Bien, ¿cómo sería aquí ahora? La moda es mayor que la media y esta es mayor que la media. Y aquí, ¿cómo sería? La media igual a la mediana y esto igual a la moda. De esa forma relacionamos estas medidas. Hay una fórmula que nos permite relacionar estas tres medidas. Para hacer estas comparaciones. Lo vamos a ver enseguida. Está por aquí nuestra formulita para establecer este tipo de comparaciones. En la página siguiente tenemos las siguientes relaciones que vamos a usarlas cuando tengamos que calcular en algunos ejercicios. Aquí, ¿qué es esto? Esto es la media menos la moda. A la media le resto la moda y esto va a ser igual a 3 veces la mediana, perdón. Bueno, aquí lo tiene. Vamos a utilizar así. Nosotros vamos a utilizar esta simbología para aclarar. ¿Qué es M? ¿Qué es eso? Para nosotros eso es la media. ¿Qué es esto? La moda. ¿Y qué es este de aquí? Mediana. Esto lo vamos a llamar media, moda, MO y ME mediana. Listo. Entonces, ¿qué tengo aquí como relación? Fíjense, dice que la media menos la moda, media menos la moda, es igual a 3, entre paréntesis, media menos mediana. Media menos mediana. Esa relación es importante para que nosotros podamos resolver algunos ejercicios. Esa formulita, anótensela. Esa fórmula permite relacionar las tres medidas, media con moda y con mediana. Si yo quiero saber la media ahí, despejo la media. Si quiero saber la moda, despejo la moda. Si quiero saber la... A ver, quiero que de esta fórmula que hemos dado aquí, quiero que me despejen la media aritmética. ¿A qué es igual la media aritmética? Quiero saber a qué es igual la moda. Y quiero saber a qué es igual la mediana. Despejen esas tres variables de esa fórmula. Vamos a ver si eso no es un gran... Esto es simple, sencillo, a ver si no se vuelve un gran problema. Bien, estoy esperando que me digan a qué es igual la media, a qué es igual la moda y a qué es igual la mediana de esta fórmula de aquí. Partiendo de ahí, quiero saber a qué es igual la media, a qué es igual la moda y a qué es igual la mediana.
Ya está. ¿Cómo fue? Estoy esperando. ¿Me están escuchando o ya se fueron? Ya me dejaron solito. Bien, esa es la fórmula. La media menos la moda igual a 3. De ahí quiero que despejen la media. ¿A qué es igual la media? ¿Será que se necesita tanto tiempo para eso? ¿A qué es igual la media? Lo mismo que la fórmula Lisen, solo que moda pasaría a sumar. Como que lo mismo que la fórmula. Les estoy pidiendo que despejen la media de esa fórmula, nada más. La media menos la moda es igual a 3 veces la media menos 3 veces la mediana, ¿no? Ahora, ¿a qué es igual la media aquí? Menos 3 veces la media igual a la moda menos 3 veces la mediana. Bien, aquí factorizo. Bueno, no es necesario factorizar. 3 veces la media negativo menos 1 positivo, 3 menos 1, 2 negativo, menos 2x igual a moda menos 3, la mediana, multiplico por menos 1, la mediana es igual a la moda. Bueno, vamos a cambiar el orden por cuestión. ¿Qué? ¿Cuál es negativo? Menos 3, entonces le pongo 3 veces la mediana, se volvió positivo. La moda se volvió negativa. Y se volvió positivo. Y 2 lo paso a dividir. Bien, ahí tengo la media. Así calculo la media. Si me dan si yo conozco, ¿cuándo utilizo esta fórmula? Si yo sé cuánto es la mediana y yo sé cuánto es la moda, ¿no? Si yo sé cuánto es la media y cuánto es la moda, calculo cuánto es la mediana con esta fórmula. Ahora, ¿a qué es igual la moda? Reemplazo aquí. ¿O cómo es? Despejo la moda, ya no despejo la media, sino despejo la moda y en la otra despejo la mediana. ¿Ya? ¿A qué sería igual la moda? Esto va a ser la media, le resto menos 3 veces la media menos la mediana. Esto que es positivo pasa al otro lado con negativo y esto que es negativo pasa con positivo, entonces ahí quedó. ¿A qué es igual la mediana? De aquí puedo despejar la mediana. Entonces vamos a decir 3 veces la mediana es igual a
Este va a pasar con positivo, va a ser 3 veces la media, menos la media, más la moda. Este negativo se va con positivo, este se viene con positivo, este se viene con negativo. Entonces, ¿a qué es igual esto? La mediana, perdón, es igual a 2 veces la media más la moda dividido entre 3. Y ya tengo la mediana en función de las otras dos. Con esa relación puedo entonces calcular. Otra cosa que es importante, y con esto terminamos todo esto, algo que estábamos saltando por acá. ¿Cómo se puede calcular la media aritmética? Sabemos nosotros que la media aritmética se calcula de esta forma. Para datos sueltos, sumatoria desde j igual 1 hasta n de x sub j sobre n. Para datos agrupados, sumatoria desde j igual 1 hasta k de f sub j por x sub j dividido entre n. Esto para datos sueltos, esto para datos agrupados, esto para una fila ordenada de datos, esto para una tabulación discreta o para una clasificación de datos. Bien, hay un método que se llama método de compilación. ¿Para qué? Para calcular la media aritmética. Bien, lo tienen en la página 51. Dice, cuando se dispone de una gran colección, de una gran cantidad de datos, para calcular su media aritmética es útil el llamado método de compilación. Cuando tenemos muchos datos de esa, conviene utilizar esto, que básicamente consiste en trabajar con las desviaciones. Si un conjunto de n datos respecto a un número A poseen las desviaciones, aquí tenemos, por ejemplo, un conjunto de datos que, como no vamos a hacerlo con muchos datos, sino vamos a hacerlo con pocos datos. Se calcula por el método de compilación la media de los siguientes datos. Vamos a colocar los datos aquí. 11, 13, 14, 17, 17 y 18. ¿Cuántos datos hay ahí? ¿Cuánto vale n? 5. 5, ¿seguro? 6. 6, listo. 6. Cuenten cuántos datos hay. Hay 6. Este es x sub 1. ¿Están ordenados o no? Sí, Sí, licenciado. listo. X sub 5 y X sub 6. Están ordenados. 6 datos. Bien, ¿cómo se calcula la media? Vamos a calcular la media. ¿Estos datos están sueltos o agrupados? Sueltos. Entonces vamos a calcular con esta fórmula. Entonces sería 11 más 13 más 14 más 17 más 17 más 18. Y esto lo dividimos entre ¿cuánto? Entre 6. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es la media? La 15. cantidad de Entre 6. ¿Cuánto es la media? 15. 15. Listo, ya está la media calculada. ¿Cómo se puede calcular por este método de compilación? Lo vamos a hacer con esta fórmula. Esta va a ser nuestra fórmula. La media igual a un número cualquiera que yo voy a tomar. Un número A. Más la sumatoria desde j igual 1 hasta n. ¿De qué? De d minúscula, d sub j, quiere decir desviaciones. Desviaciones de los datos con respecto a un dato central, n. Y esto es igual a, esto lo podemos escribir así también, a más simplemente sumatoria de las desviaciones sobre
sobre n. Bien, ¿qué es esto de desviación? La desviación la vamos a calcular así. Dice aquí, si en un conjunto de n datos respecto de un número A poseen las desviaciones las vamos a considerar estas. D sub j va a ser igual a x sub j menos ese valor que yo he tomado que es A. A eso se refiere la desviación. Entonces, ¿cómo calculo la media? Vamos a elegir un número. En este caso vamos a elegir el número que han elegido aquí. Dice que A es igual a 14. Vamos a tomar un número A igual a 14. ¿El 14 está o no está dentro de este conjunto de datos? Sí, está. Sí. Aquí está el 14. Vamos a elegir cualquiera de esos números, el 11, el 13. En este caso lo hemos elegido a x sub 3, que vale 14. Entonces me vengo a la fórmula. El número que hemos elegido, ese dato, dice aquí, vamos a ver cómo lo llama A, un número cualquiera. Entonces, A es igual a ¿cuánto? A 14. Lo reemplazo en la fórmula. La media es igual a A, que vale 14, más las desviaciones, dice. Estas desviaciones las vamos a calcular aquí a un ladito. Vamos a calcular así. ¿Cuáles son nuestros datos? Vamos a hacer un cuadrito aquí. A ver, un momentito. Hacemos aquí un cuadrito de valores. Y aquí en este cuadrito vamos a colocar dos columnas. Una columna para X y otra columna para las desviaciones. ¿Cuántos son nuestros datos? Vamos a anotar aquí. Nuestros datos son 11. Bueno, X sub J. ¿Cuáles son? 11. El primer dato, X sub 1, 11. El segundo, 13. 14. Van 3. 17. 17 otra vez y 18. ¿Cuántos datos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí están los 6 datos. Bien, la desviación va a ser igual, aquí calculemos, desviación va a ser igual a X sub J menos A. Es decir, la desviación, esto va a ser D sub J. Yo quiero D sub 1, la desviación para 1. X sub 1 menos A. D sub 2, X sub 2 menos A. Y así sucesivamente. Entonces, si quiero la primera desviación, vamos a hacer X sub 1. ¿Cuánto vale X sub 1? 11. 11 menos A. ¿Cuánto vale A? 14 menos 11 menos 14. ¿Cuánto es 11 menos 14? menos 3. Menos 3. Menos 3. Esto es D sub J. ¿Ya? Y D sub J ya sabemos que es igual a X sub J menos A. Siguiente, ¿cómo sería? 13 menos ¿cuánto? Menos 14, igual menos ¿Cuánto? 1. Menos 1. Siguiente. 14 menos 14 igual 0. Siguiente. 17 menos 14, 3. 17 menos 14, 3. 18 menos 14, ¿cuánto es? 4. 4. ¿Cuánto es la sumatoria de las desviaciones? Sumen. Aquí, abajito. Sumamos las desviaciones. D sub J. Menos 3. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Menos 3 y 3. Chao, ¿no? Menos 1. ¿Cuánto da? 6. 6, ¿seguro?
Sí, licenciado. Ah, hay 2, 3, ¿no? Sí. 3 menos 1, 2 quedarían y más 4 serían 6. Sí, Sí. 6. La sumatoria, ¿cuánto es? 6. 6, perfecto. Entonces, menos 1 más 3, 2 y más 4, 6, correcto. Entonces, aquí, ¿qué pongo? La sumatoria de D sub J, ¿cuánto vale? 6. Entonces, vamos a poner la sumatoria de D sub J. Esto de aquí vale 6. ¿Dividido entre cuánto? ¿Entre 6? 6. ¿Cuánto vale N? Pues 6. 6. 6. ¿Ya? Y ahora tenemos 14 más 1 igual 15. ¿Esa es la media o no es la media? Sí, licenciado. Nos dio el mismo valor, ¿no? Bien, Sí, pero esto lo puedo calcular con otro valor de A. Aquí lo han calculado con un valor que está dentro, que es el 14, y un valor que está fuera de estos datos. Con el 14 y lo han hecho con el 20. El 20 no está aquí. Yo puedo calcular con un número que esté aquí o un número que esté fuera. Aquí han calculado con 14, dio 15. Con 20 también dio 15. A ver, denme un número cualquiera ustedes. Con el 11, puede ser. Con el 11. Entonces, ¿qué voy a poner aquí? En la fórmula. Esta es mi fórmula. ¿Qué pongo? A 11. vale 11. Ya A vale, ya no vale 14. Ya ahora estamos diciendo que A, ¿cuánto vale? Vale 11. 11 más. Y hacemos lo mismo aquí. Ahora vamos a uno por uno. Vamos a ir anotando aquí. Lo voy a anotar aquí. 11 menos 11. 0. O mejor borramos esto. Y lo vamos a mostrar ahí mejor. Así se va a entender mejor. Bien, vamos con el primero. Sería 11 menos 11, 0. 13 menos 11, 2. 14 menos ¿cuánto? Menos 11. 17 menos ¿cuánto? 17 menos ¿cuánto? 18 menos ¿cuánto? Menos 11, menos 11, menos 11, menos 11. ¿Por qué menos 11? Porque hemos elegido ese número. ¿Cuánto es? 3. 3. Sigan. 6. 6. 7. 7. ¿Cuánto es la sumatoria de eso? Ya no va a ser 6 ahora. 2 más 3, 5. 5 más 6, 11. Más 6, 17. Y más 7, 4. 24. 4. 24. Entonces este va a ser 24. Ahora, ¿qué tengo que sumarle aquí? 24, la fórmula, esto dividido entre n. 24 entre n que vale 6. 11 más 24 entre 6, 4. 11 más 4, 15. Bien, quieren con otro número, un número que no esté en los datos. 25, licenciado. ¿Ya? 25. Vamos a borrar esto. 25. ¿Cuánto vale A ahora? 25. 25. Entonces vengo a esta fórmula. A, ¿no? 25. La sumatoria de D sub J es 11 menos ¿cuánto? 25. 13 menos 25. 14 menos 25. 17 menos 25. 17 menos 25.
18 menos 25. ¿Y los resultados? ¿Cuánto es el primero? Menos 14. Menos 14. El segundo. Menos 12. El tercero. Menos 11. El Menos que 11. sigue. Menos 11, le dice. Menos 11. Pero el segundo, el otro. 17 menos 25. Menos Menos 8. Y el Menos último. 7. menos 7 el último. Menos Menos 7. Sumen ahora. Este va a ser un número negativo, ¿verdad? Sí. Menos, 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 todos son negativos. ¿Cuánto suma eso? Ya. Ahora, ¿cuánto es la media? ¿Cuánto es el número que elegimos? 25. 25. Más. ¿Cuánto dio la sumatoria? Menos 60. Menos 60. Entonces, ¿este más va a cambiar o no va a cambiar? Sí. Sí. Más por menos. 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 60 entre cuánto? 3. Entre 6. 25 menos 60 entre 6. 10. Sí. 10. 15. Y sale 15. ¿Está claro? Cuando se usa este método. No cuando tengamos 5 datos. Pues no. Yo en vez de estar haciendo todo esto con 5 datos, lo que hago es 11 más 13 más 14 más 17, lo sumo y divido entre 5, esto está más rápido. Yo le voy a ganar al que se meta a hacer esto. Pero si aquí tengo 50 datos, el que elija esto por ahí me puede ganar. Bien. Ya tenemos todo. El práctico. Vamos al práctico al final. Decirles, presentarles problemas. Ya. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es? Ya está el primer trabajo práctico, ya está el segundo trabajo práctico, ya está el tercer trabajo práctico. Alguien me va a decir, no, por ahí hay algunos que me lo van a querer mandar al WhatsApp. No lo voy a recibir, así que pierden su tiempo si me lo mandan al WhatsApp, ¿no? Y además lo único que vamos a hacer es cargar nuestro teléfono y el de ustedes y el mío. Ustedes lo que van a hacer es resolver esto en una hoja de papel, resuélvanlo porque de repente se los pido, ¿no? Físicamente y personalmente, ¿ya? Pero por el momento no lo estoy pidiendo, ¿por qué? Porque lo voy a pedir físicamente. No va a ser por fotito, ¿ya? La fotito puede ser de cualquier trabajo. Y en caso de que no lo pida físicamente, porque lo voy a pedir virtualmente, pero lo voy a pedir que me lo envíen al Classroom. Y no he puesto la tarea en el Classroom para que no me envíen todavía. O sea, no quiero que me presenten trabajo práctico todavía. Eso no quiere decir que no lo hagan, ¿no? No, simplemente que no lo estoy pidiendo, no lo estoy exigiendo por la situación en la que estamos. Ya, si tuviera que ser virtualmente, yo voy a escribir en el Classroom, voy a escribir y voy a decir, no, en el Classroom, ahí en la opción de tareas voy a poner primer práctico, ¿no? Y les voy a mandar la foto del primer práctico y les voy a poner resolver los ejercicios o simplemente le pongo resolver los ejercicios de la unidad número 1 de el libro Estadística de Víctor Chungara Castro. Y ustedes, cuando ya tengan esa instrucción, resuelven, sacan foto y lo envían al Classroom. Pero para eso yo tengo que pedirlo, porque si no lo pido, no lo van a poder enviar. Y no lo estoy pidiendo por eso, porque pienso pedirlo físicamente. Entonces, ¿cómo van a hacer su trabajo?
lo hacen en una hoja cuadriculada, esas hojas de tamaño cuadernillo que hay, ahí me resuelven 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 los ejercicios. Primer práctico, 1, segundo práctico, otro trabajo, tercer práctico, otro trabajo, y así sucesivamente. En otras palabras, hasta este momento ya el primer práctico debería estar hecho, el segundo debería estar hecho y el tercero debería estar a punto de hacerse. Simplemente por ahí pueden haber algunas dudas, algunas preguntas sobre eso. Bien, y ya nos vamos preparando para el primer examen parcial. Estamos esperando, no sé si ustedes se han informado tal vez a través de los medios de comunicación o a través de alguna autoridad facultativa, cómo va ese asunto de las clases presenciales. Cuando, por el momento, creo que seguimos todavía en que, por ahí dicen, el que quiere pasa, el que no quiere no pasa. Así no es la cosa, ¿no? ¿Qué información tienen ustedes? ¿Ustedes están pasando clases presenciales en alguna materia? Solo virtual. Sí, en mi caso también solo virtual, licenciado. ¿Alguno de ustedes, alguno está pasando clases presenciales en alguna otra materia? Yo sí, licen. Igual, Hermana, ¿en qué materia? en Derecho Comercial. Ya, ¿quién más? A ver, ¿quién más está